Dios te bendiga en este maravilloso día que a pesar de todo lo que estamos enfrentando es bueno porque Dios está en él, porque cada sol que amanece, cada sol que alumbra, cada aurora nos trae las tiernas misericordias de un Dios que las ha anticipado. Nuevas son cada mañana tus misericordias, decía el escritor de Lamentaciones, y nosotros nos gozamos también en las bendiciones que Dios nos da. Te invito a abrir la palabra de Dios al libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 9. Vamos a leer la historia de la conversión, posiblemente más importante en la historia. Es la conversión de un hombre que Dios usó después de nuestro Señor Jesucristo como nadie, para extender el reino de Dios y dejarnos el legado de fe que llamamos hoy las Escrituras, el Nuevo Testamento. Él escribió varias de esas epístolas, así que vamos a mirar de cerca un poquito ese momento decisivo en su vida, en la vida de Saulo de Tarso. En el verso 1 del capítulo 9, la palabra de Dios dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora pedimos que tú ilumines nuestro pensamiento, unja nuestros labios y nos des tu palabra y que llegue al corazón de cada uno que nos escucha. Oh Padre amado, que tu amor pueda trascender estos medios de comunicación humanos y tú puedas por medio de tu Espíritu Santo llegar a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y depositar allí la fe, la esperanza y el amor que tú nos tienes. Padre, sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, así que úsala para animarnos en estos días de prueba que estamos viviendo. Y Señor, arrópanos con tu misericordia porque la necesitamos y danos abundante gracia porque a ti te gusta darla. Padre, en el nombre de Cristo, exalta a Jesús nuestro Rey como Señor de nuestros corazones. En el poder de tu Espíritu Santo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Si tú fueras a Inglaterra y visitáramos la Universidad de Oxford, cerca de allí hay un pabellón que conmemora 3 mártires que murieron. Se conoce como los mártires de Oxford y los 3 fueron Hugh Latimer, Nicholas Ridley y Thomas Cranmer. De hecho, Ridley y Latimer murieron juntos, quemados en la hoguera
por orden de la reina María, católica en ese tiempo, en su persecución contra los protestantes. Pero te cuento porque la última escena de Latimer, cuando estaba ya con las llamas encendidas en los pies y a su lado Nicholas Ridley, las últimas palabras de Latimer quedaron grabadas para la historia. Él le dijo al joven que estaba con él le dijo: ánimo Ridley, pórtate como hombre, porque en este día en Inglaterra y por la gracia de Dios vamos a encender una luz que nadie la podrá apagar. Y realmente sus palabras fueron proféticas, porque el protestantismo en Inglaterra no solamente se incrementó y creció, sino todavía hoy, a pesar de que la fe cristiana ha desmerecido bastante en Inglaterra, todavía queda esa llama encendida en los corazones de muchos a través de la iglesia anglicana y de otras iglesias cristianas. Pero esa oración de Latimer me recuerda aquella última oración que floreció en los labios de Esteban cuando estaba por ser apedreado. Mientras lo apedreaban y con el último suspiro antes de expirar, él pidió: Señor, perdónalos. Perdónalos a los que lo estaban apedreando en el mismo espíritu de nuestro Señor en la cruz. Este hombre de Dios llamado Esteban, él pide que Dios tenga misericordia por sus perseguidores. Y entre ellos había uno, y esas palabras calarían profundo en su corazón, aunque él trataría de resistirlas. Allí este hombre, Saulo de Tarso, estaba aprobando la muerte de este hombre. Es interesante que si tú lees el capítulo 8, los primeros 3 versos, te dice sencillamente que Saulo consentía en su muerte. Pero la palabra consentía es poderosa, es una palabra fuerte. No es sencillamente que él estaba indiferente diciendo: está bien, háganlo. No, es una palabra que conlleva acción, es una palabra que nos dice que Saulo en cierta medida dio el permiso para que eso pudiera tomar. Y él lo estaba aprobando, le estaba dando la aprobación con la autoridad que él tenía del mismo Sanedrín. Pero allí, mientras él la miraba, detrás de su mirada dura, de su corazón de piedra, tú puedes tener por cierto de que Dios estaba obrando en él. Él había empezado y desatado una gran persecución en contra de los cristianos de ese tiempo tras la muerte de Esteban. Él iba casa por casa y los arrastraba, y de allí los sacaban y los llevaban a las prisiones. Allí se les daba condena. Muchos de ellos eran azotados en el estilo judío de dar 39 azotes o 40 azotes menos uno. Y entonces ellos daban esos azotes y muchas personas murieron. Pablo reconocería que él había sido causante directo de muchas personas que murieron y en sus manos llevaba la culpabilidad de esa sangre. Sin embargo, la vida de Saulo de Tarso sería transformada y esas turbas que él llevaba para arrestar a los cristianos, para arrastrarlos, todo ese odio, esa atmósfera tóxica que él respiraba con amenazas de muerte contra los cristianos, todo eso sería en vano, porque tarde o temprano Dios lo buscaría, lo alcanzaría y transformaría su vida. Y hablaríamos de él no solamente como un insigne apóstol, sino como históricamente el hombre que cambiaría el curso de la historia. De hecho, no podemos ni siquiera imaginar la importancia de este humilde judío que en cierta medida Dios usó para cambiar el nombre. La descripción apócrifa que tenemos de él es de esta manera. Dice que él era un hombre bajito, pelo encrispado, piernas torcidas, ojos azules, cejas pronunciadas y una nariz larga. A veces parece hombre, pero cuando habla parece ángel. Esa es la única descripción que tenemos del apóstol Pablo, que viene de las páginas apócrifas de la historia, pero que en cierta medida nos da una visión un poco opaca del espíritu de este hombre que Dios usaría para cambiar al mundo. Él sabemos que era fariseo, nació en la ciudad de Tarso, que pertenecía a la región o provincia de Cilicia. Era una comarca que era grecorromana con una gran influencia de la cultura griega helenizante. Y sabemos que su padre, que tenía ciertas propiedades, tenía negocios, lo quiso separar él de toda esa influencia nefasta y desde su juventud lo envió a Jerusalén para que estudiara a los pies de uno de los famosos rabinos de su tiempo, el erudito Gamaliel. Y allí Pablo estudió la palabra de Dios y terminó siendo
un fanático empedernido del judaísmo. Por eso cuando se levanta esta supuesta secta, cuando de pronto los cristianos o los seguidores del camino, como se le llaman, comienzan a declarar que ese Jesús que ellos habían crucificado, había resucitado y era Señor y Cristo de todos, Él los resiste, Él no lo quiere creer y Él persigue todo aquel que se levanta en contra de Él. Pero mira lo interesante, este perseguidor a su misma vez estaba siendo perseguido por el Dios que le amaba. Y esa es la historia de su vida. Y es importante que cuando miremos esa vida, es importante que recordemos al mirar las noticias de nuestros días, cuando vemos turbas enceguecidas de odio, enojadas, violentas, que sacuden nuestras ciudades, como la ciudad de Nueva York, como la ciudad de Chicago, la ciudad de Portland, Oregon, Seattle en Estados Unidos y otras ciudades, es importante que recordemos que en medio de todas esas turbas violentas hay hombres y mujeres que Dios está persiguiendo, cuyos corazones el Señor ha determinado que va a ganar y que quizás sean los próximos Saulos de Tarso que Dios va a usar para cambiar e impactar su propia iglesia y el mundo que nos rodea. Nunca podemos menoscabar o menospreciar los planes de Dios por salvar a los pecadores. Y al mirar a estas personas y orar por ellas, recordemos que Dios hizo 3 cosas en la vida de Pablo, de Saulo, que también va a hacer en esas vidas. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es que Dios está obrando en aquellos, aún los que los resisten. Dios obra en aquellos que resisten el evangelio. Mira lo que ha pasado. Saulo ha perseguido la iglesia. Y él ha sido implacable, ha sido inmisericordia. Él ha desatado una ira violenta en contra de la iglesia. Él tiene un odio, pero ese odio tiene una raíz y la raíz es el temor. Porque Saulo de Tarso, aunque no lo pueda expresar, ni lo exprese, ni lo demuestre, está siendo amenazado por esa misma fe que él está tratando de destruir. Oh, no te equivoques, aquella oración de los labios de Esteban caló profundo en el corazón de Pablo. No solamente eso, esos mismos cristianos que él arrestó y arrastró a la prisión, mientras ellos alababan al Señor y lo bendecían, eso causó también desconcierto en su corazón. Cuando él esperaba odio, ellos le mostraban amor, porque ellos seguían lo que Jesús les había dicho. Jesús les había enseñado a sus discípulos y sus discípulos, los apóstoles, le habían enseñado a toda la iglesia que en el Sermón del Monte Jesús había dicho estas palabras: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esas palabras de Mateo 5, versos 44 y 45, estaban grabadas en los corazones de sus hijos. Y eso ha sido una de las increíbles paradojas de los cristianos cuando están bajo persecución. Los que los persiguen no pueden comprender cómo ante todo el odio que ellos le manifiestan, los cristianos le devuelvan amor en vez de odio. Recuerdo el poeta cubano Valcárcel, quien contaba en su libro que cuando los cristianos en Cuba los arrestaban, los metían en prisiones, cuando los caminaban a los paredones de fusilamiento, estos cristianos alababan a Dios, bendecían a Dios y oraban por los que los llevaban, pidiendo que Dios les bendijera. Y Valcárcel dijo, él mismo no murió, pero él lo fue testigo presencial de estas cosas. Él decía que muchos carceleros enloquecían porque no podían entender cómo Dios usaba a estos hombres para bendecirlos, sabiendo ellos que estaban haciendo semejante injusticia. Pero nota que es que Jesús ha estado detrás de Saulo. Ahora tú preguntas, pero pastor, ¿cómo usted puede estar seguro de eso? Porque cuando Jesús se encuentra con Saulo camino a Damasco, una de las cosas que Jesús le dice a él es: en vano te coses contra el aguijón. Y esa frase nos da a nosotros un vislumbre de lo que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús estaba haciendo en la vida de Pablo. ¿Qué significa esa frase? Bueno, esto es lo que significa. Los judíos, cuando hacían los surcos, usaban sus bueyes.
los amarraban al arado y entonces ellos jalaban y los bueyes tenían que seguir el surco, pero los bueyes jóvenes tendían a salirse de la línea y se iban por otros lados. Así que el agricultor que iba detrás de ellos con el arado llevaba unas varas llenas de clavos, unas varas largas, y cuando el buey empezaba a salirse, ellos tomaban esas varas y le pegaban al buey con esa vara llena de clavos para que el buey volviera a entrar. Y si el buey insistía, eso no se iba, eso se hacía encima de ellos. Así que el buey tenía que ser tonto, torpe y obstinado para seguir dando coces con ese aguijón, con esa vara de clavos que tenía a su lado. Si se iba para el otro lado, ellos cambiaban la mano y usaban la misma vara sobre el otro lado para mantenerlos en la línea. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Saulo. Saulo, yo he estado tratando de alcanzarte, yo he estado tratando de dirigirte al camino que te va a llevar a mí y a la salvación, pero tú te resistes. Tú eres tonto, tú eres obstinado, tú eres terco. ¿Por qué te resistes al amor de Dios cuando lo que Dios quiere es bendecirte y prosperarte? Oh, pero el orgullo de Pablo, la soberbia de Saulo era increíble. Saulo no podía aceptar que eso era verdad, que Cristo era el Señor. Él se resistía, a pesar de que había argumentado varias veces con Esteban, y Esteban siempre lo había vencido con una sabiduría superior que Saulo no podía resistir. Pero como no él podía ganar los argumentos, Saulo sencillamente se resistía por terquedad y quiso terminar el argumento final quitándole la vida a Esteban, sin entender que cuando lo hizo, lo que estaba haciendo era abriendo las puertas del juicio de Dios contra él. Es increíble lo que la gente resiste al Señor. Yo tengo un hermano que él no era creyente y decidieron abrir una iglesia al lado de su casa. Y cuando mi hermano Fernando, él se enteró de que iban a abrir esa iglesia, él se fue por todo el vecindario a tomar firmas para que la gente firmara, para él llevar todas esas listas de firmes al departamento de zonificación de edificios de nuestra ciudad, para que ellos desaprobaran. Y lo hizo y tenía un sinnúmero de firmas, y cuando fue le dijeron: lo siento, y eso ha sido aprobado, las vistas que se dieron ya pasaron, usted no estuvo presente, no puede hacer nada. Y mi hermano estaba furioso, a pesar de que su hermano era pastor, a pesar de que él entendía que no había nada malo en tener una iglesia, pero había una fuerza dentro de él que lo resistía. Bueno, pero mira cómo es Dios. Dios también estaba detrás de mi hermano. Y en esa iglesia que él escribió para que no se edificara, sería donde él le entregaría su vida a Jesucristo, donde se bautizaría, donde él conocería al Señor y crecería en los pasos iniciales de su fe cristiana. Así es Dios. La gente se resiste al Señor, pero Dios sigue enviando los sabuesos del cielo, que los siguen, que los buscan, gente que les testifican, gente que les llama, hasta que finalmente cuando ellos se rinden, cansados, agotados, pensando que ya, ¿qué más?, no se dan cuenta de que Dios realmente los estaba buscando para bendecirles, para mostrarles su amor y su misericordia. Porque sabes que Dios se revela a los perseguidores. No solamente Dios los está buscando, llega el momento en que Dios decisivamente se les revela. Saulo va camino de Jerusalén a Damasco y son como 200 millas. Y allí va Saulo, buscando arrestar más cristianos que habían escapado de Jerusalén en la gran dispersión que Dios había hecho. Y se habían ido hasta Damasco, y él fue allá para arrestarlos, traerlos, para que fuesen enjuiciados por el Sanedrín, para de esa manera extirpar toda la fe cristiana. Pero camino a Damasco, tú sabes lo que sucede. De pronto, casi llegando a la ciudad, un poderoso resplandor. Es interesante que cuando Saulo testifica ante el rey Festo, él le dice que eso sucedió a mediodía. El sol estaba radiante, pero la luz que se presentó y lo cegó era más radiante que la luz del sol. Dice que él cayó, no se dice que iba a caballo, ninguno de los relatos o sus testimonios dicen que iba a caballo. Dice que él iba y cayó al piso, cegado por esta luz, y que inmediatamente, mientras él estaba allí, se hicieron 3 preguntas. Y las 3 preguntas son increíbles. La primera es de Jesús, las últimas 2 preguntas será del corazón rendido de Saulo. Lo primero que Jesús le dice a este hombre es: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Y esa pregunta en medio de todo ese resplandor, inmediatamente Saulo sabe que está ante la presencia del Dios Todopoderoso. Él instintivamente sabe que esto es sobrenatural, que esto no es humano, que Dios lo ha encontrado y de pronto es confrontado con todo el odio que llevaba por dentro. Saulo había alimentado un ambiente, una atmósfera tóxica. Y por eso es que cuando lo respiraba, lo que exhalaba de él era amenazas y muerte. Porque en estos ambientes de odio, en estos ambientes de turbas, cuando tú te metes en ella, hay fuerzas sobrenaturales, malignas, que inmediatamente te envuelven, te seducen y te empujan. Y Saulo estaba lleno de ellas. Pero en ese momento Saulo reacciona. Y Saulo escucha su nombre 2 veces de los labios de Jesús. Es interesante que el llamado de Dios siempre es personal. Mira las escrituras. Moisés, Moisés, desde el arbusto ardiente. A Samuel, Samuel. Mientras el niño dormía, Dios lo llamaba por su nombre. Jesús dijo Marta, Marta en una ocasión a la sierva de Marta. Y Jesús ahora le dice a este hombre, Saulo, Saulo. Es un llamado personal. Es un llamado de un Dios que conoce tu nombre y conoce mi nombre. Y que nos llama y que nos invita a venir a Él. Es interesante que cuando él escuche esa voz, él quede impactado. Saulo sabe que Dios le está llamando. Él sabe que es Dios mismo quien está lidiando con él. Pero Saulo, que era un erudito de la fe judía, en ese momento está ignorante de quién es este Jesús. Y él tiene que hacer la primera pregunta que todo hombre que viene a Jesús tiene que hacer. Y esa pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Dios le revela y le contesta quién Él es. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es interesante que por la mente de Saulo jamás pasó el pensamiento que le estaba persiguiendo a ese Jesús de quien solo había escuchado, según él, leyendas y mitos. Él había escuchado de Jesús, de sus milagros, él había escuchado de su muerte injusta, él había escuchado de su crucifixión, había escuchado inclusive de su resurrección porque Esteban y todos los cristianos se lo dijeron. Pero él no les había creído, él los había rechazado. Él había dicho, este Jesús es una fábula, este Jesús si vivió no es lo que ustedes dicen. Pero ahora este Jesús le está confrontando y le está mostrando que él realmente, Dios es una realidad viviente. Y en ese momento Saulo entiende que todo el mundo en el que él vivía se ha colapsado y que toda su teología y toda su doctrina y toda su enseñanza de pronto se hace añicos ante la realidad de un Cristo viviente que nos dice estás equivocado. Oh, qué maravillosa escena. Saulo responde con la segunda pregunta y lo vamos a ver un momento. Pero escucha esto, mira cómo Dios se ha revelado a este hombre. Dios siempre busca revelarse a todos aquellos que lo resisten. Dios tiene misericordia, Dios te ha buscado. Acuérdate que Dios es aquel que abandonó el reino de gloria para venir aquí a hacerse hombre con tal de encontrarse con nosotros. Dios se empobreció para enriquecernos a nosotros. Y tú que te resistes al evangelio, tú que sencillamente te niegas a aceptar su verdad, tú que rechazas lo que Jesús te está diciendo, déjame decirte, Jesús está atrás de ti. Él te ama, Él no se da por vencido. Jesucristo es paciente, Jesucristo es persistente y Jesucristo es perseverante. Él te estará dando oportunidades quizás hasta el fin de tus días con tal de que tú te arrepientas. Pero no desperdicies la gracia que Dios te muestra, porque ni tú ni yo tenemos asegurado el día de mañana. Tú y yo podemos muy bien perecer y no tener otra oportunidad. Aquellos que piensan, no, yo voy a esperar la última, en el último vagón del último tren me subo. Mira, a veces el tren se va sin ti. Y eso sería catastrófico para tu eternidad, porque Dios te ha dado a ti una alma eterna. Y esa alma eterna, si se pierde,
va a ir, si se pierde, va a ir a un infierno de fuego por toda la eternidad. Y desde allí tú dirás, Señor, una última oportunidad. Y el Señor te va a decir, lo siento, tú tuviste muchas oportunidades. Tuviste una esposa creyente que te habló de mí. Tuviste hijos que te hablaron de mí. Tuviste amigos que te hablaron de mí. Fuiste a la iglesia, escuchaste mi palabra y siempre tercamente te resistías. ¿Qué otra oportunidad te puedo dar ahora? Es demasiado tarde. ¿Y tú qué vas a decir entonces? Recuerdo cuando estudiaba en Minnesota, en el estado de Minnesota, en una universidad allá. Recuerdo que había una iglesia pequeña que todos los inviernos de Minnesota eran intensos. Mucha nieve, mucho frío. Los lagos de Minnesota se congelaban, la gente los cruzaba en sus camionetas, en sus autos. Eran fríos intensos, pero una pequeña iglesia abría el sótano y daba sopa caliente y daba unos emparedados o sanduches o como se le conozca a la gente desamparada que vivía en las calles. Y la gente venía religiosamente todos los días durante el invierno a comer allí. Un amigo mío en la universidad fue a ayudar a servir a los desamparados. Y estaba allí la primera vez que fue y se acercó un desamparado y le dieron la comida. Y después que ellos cenaron, el director le dijo, mira, vuelve y regresa y dile que si quiere más pueden recibir más. Y él se acercó a todos y se acercó a un hombre y le dijo, mire, ¿quiere más? Hay más sopa caliente, hay más sándwiches, ¿quiere algo más? Y el hombre le dijo, no, gracias. Pero mi amigo, con todo el fervor del que comienza, seguía insistiendo. Dice, no, pero mire, es que hay más sopa, hay más. No quiero. Y mi amigo, no entendiendo aún, le decía, ¿estás seguro? Mire que y finalmente el hombre se enojó con él y coléricamente le dijo, déjame tranquilo, yo sé que hay más. Yo he estado viniendo aquí por más de 20 años. Por más de 20 años aquel hombre había llenado un espacio en aquella pequeña capilla. Siempre que iba se daba un mensaje del evangelio y una invitación para recibir a Cristo. Y muchos aceptaban a Cristo y cambiaban sus vidas. Pero por 20 años aquel hombre se sentó allí terco y le dijo a Dios, no, gracias. No permitas que tú seas uno de ellos, porque Dios desea revelarse a ti de una manera que tú no has conocido. Pero tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tus manos a recibir el regalo que Dios te da. Finalmente Dios transforma a los perseguidores. Y mira lo que sucede. La segunda pregunta es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué instinto tenía Saulo? Por un lado, él ha estado por este camino equivocado, se da cuenta de que es el camino equivocado. Jesús se lo ha manifestado, él sabe que tiene que dar una vuelta de U y dirigirse en el camino opuesto. Pero nota que él entiende que Dios lo ha salvado con un propósito. Y por eso, después de conocer a Cristo y conocer a Dios, el deseo de él es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Nota que Jesús no se lo va a decir de inmediato. Jesús le va a decir, quiero que vayas a Damasco y me esperes allí. Allí se te revelará lo que has de hacer. Y vamos a hablar de eso la semana próxima. Pero mira esto, Dios nos salva con un propósito en mente. Dios no nos salva sencillamente para darnos un pasaporte para que un día vayamos al cielo. La vida cristiana es un camino. Por eso a los primeros cristianos le llamaban los seguidores del camino. Es un camino que representa un estilo de vida. Dios nos transforma desde adentro hacia afuera y Él quiere usarnos como instrumentos de su gracia para que otros también conozcan que Jesús es real y que Jesús les ama. Oh, tantas bendiciones que nosotros conseguimos cuando empezamos a servir a Dios. Hay gozos que tú no conoces hasta que no empiezas a servir a Dios. Hasta que tú no empiezas a descubrir el gozo de tu salvación. Cuando tú traes a otra persona a Cristo, ese gozo es indescriptible. Tú no te imaginas lo que es caminar con Dios. Yo he conocido a muchas personas que comparan su vida pasada con su vida presente y todos casi tienen el mismo sentir. Si yo hubiese sabido que la vida cristiana iba a traerme tantos gozos y bendiciones, yo hubiera venido a Cristo. Yo hubiera venido a Cristo hace mucho tiempo atrás. Porque el diablo nos ciega, el diablo no quiere que nosotros nos entreguemos a Cristo. Pero cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, es increíble
lo que Dios ha preparado. Dios ha preparado de antemano obras para que tú y yo andemos en ellas, porque somos hechura suya, creación suya. Y Dios nos ha forjado, nos ha creado para su servicio. Ese servicio puede llevar como a Hugh Latimer, como a Nicholas Ridley y Thomas Cranmer a una muerte prematura, pero ¿sabes qué? Ellos usaron sus vidas como semilla y de su sacrificio muchos vinieron a Cristo. Saulo sufriría mucho por causa del Evangelio, pero aún así él diría más tarde: todo lo que he recibido de Cristo no se compara a lo que yo antes era, lo que antes yo tenía. Todas mis antiguas posesiones no se comparan al gozo de conocer a Cristo. Y ansiaba seguirlo conociendo y seguir entrando más profundamente en el conocimiento de quién era el Hijo de Dios. Bueno, oremos por todos esos que están en estas turbas. Pidamos a Dios que cambie sus corazones, que sean los nuevos Saulos de Tarso, las nuevas Saulas de Tarso. Que Dios use un día para que a través de su testimonio otros puedan descubrir la gracia de Dios. Pero yo te pregunto a ti, con esto termino. Yo te pregunto a ti, ¿has estado Dios detrás de ti? Quizás por años. Tú tienes el testimonio de gente que te ama, familiares. Quizás tus padres fueron cristianos y te criaron en los caminos del Evangelio, pero tú creciste y te apartaste de la senda y ahora te acribillaste de muchos dolores. Ahora de pronto sientes que te has distanciado de Dios y el diablo te dice que si tú vienes, Dios no te va a recibir, que si tú vuelves a Él, el Señor no te va a dar una segunda oportunidad. No le creas al diablo. Haberle creído a Él la primera vez cuando te apartaste no te fue de bendición. ¿Por qué le vas a creer ahora una segunda mentira? Rechaza esa mentira y corre a los brazos del Dios que te ama. Él te va a recibir con los brazos abiertos, como el hijo pródigo que volviendo a su casa, su padre corrió a su encuentro, le echó los brazos y le dio la bienvenida. Y cuando su hijo, lleno de vergüenza y de culpabilidad, decía: papá, no soy digno de ser llamado tu hijo, déjame ser como uno de tus asalariados, como uno de tus peones, como uno de tus obreros, Señor. Y mira las palabras del padre: no, hijo, al contrario, vengan, vístanlos con las ropas buenas de ser mi hijo, vuelvan a traer la túnica y el anillo de la familia para que pueda ejercer su autoridad como hijo mío. Y vamos a hacerle una fiesta y vamos a hacerle un banquete. Y cuando Jesús terminó de decir la parábola, Jesús dijo: hay gran gozo en el cielo cada vez que uno de nosotros vuelve a casa y se arrepiente. Así que hoy es el día de salvación. Estamos rodeados de una pandemia mundial. Estamos viviendo en tiempos inciertos. No sabemos qué puede pasar de un día al otro, pero una cosa es segura: la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios para ti hoy es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, todos los sedientos. Yo soy el agua que sacia tu sed. Yo soy el pan de vida que puede saciar el hambre de tu alma. Y si tú vienes a Jesucristo tal y como eres y te entregas a Él, Cristo va a cambiar tu vida. Y solo Él sabe las cosas maravillosas que tiene reservadas para ti y para que tú hagas. Así que no luches, ven a Jesús, recíbelo hoy. Vamos a orar. Padre amado, tú conoces el corazón de cada persona que me escucha en este instante. Y dentro de su corazón hay fuerzas que quieren tercamente resistirse al avance arrollador de tu amor a su corazón. Yo te pido por las tiernas misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que tú le des el poder para finalmente correr al bien que tú tienes preparados para ellos. Señor, que ellos puedan deshacerse de esas fuerzas que le atan, que ellos puedan decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y que en ese instante tú lo arropes con tu misericordia, reprendas al enemigo, Señor, ates las fuerzas del mal y le des una profunda y gran liberación para que ellos conozcan el gozo de la salvación y la realidad de quién eres tú. Yo te pido, bueno y gran Señor, que tú extiendas tu misericordia sobre ellos.
Y Señor, que hoy puedan venir a ti y recibir la vida eterna que tú les has prometido. Y si son pródigos, que puedan volver a casa y recibir el abrazo de tu amor en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hago esta oración pensando en ellos, que ellos puedan repetirla. Yo les presto las palabras, pero dales tú el corazón para que puedan hacerla con sinceridad. Que ellos puedan decir: Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti tal como soy. Sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Sé que se levantó entre los muertos y vive para siempre. Lo invito a que venga a mi vida hoy y sea el Salvador de mi vida. Cambie mi corazón y me dé una segunda oportunidad y un nuevo comienzo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ten la seguridad de que Cristo ha perdonado tus pecados y está comenzando una nueva obra en ti. Lee la palabra ahora, busca una iglesia donde congregarte, llama a cristianos que te puedan ayudar en este paso de fe. Y por nada te desalientes, porque Dios ha plantado en ti una semilla que va a hacer germinar. A los demás cristianos les pido encarecidamente, oren por todas las personas que están envueltas en estas turbas violentas, que Dios vuelve el corazón de ellos a Jesucristo. Él es su única esperanza. Mi deseo y oración es que estés bien. Acuérdate que tenemos gracia abundante y nada que temer, porque Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Así que cuando lleguen a ti voces de temor, voces de angustia, voces que buscan sacarte de esa convicción de que Dios está contigo, no lo permitas, resístelas, porque el Señor es fiel y Él te va a bendecir y cuidar. Te envío ahora con la bendición sacerdotal de número 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados, un abrazo, Dios los bendiga y esperamos vernos pronto en el nombre de Jesús. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven y sana mis dolores, ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo, crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que
cielo.